la palabra de Dios es viva. Diga conmigo, viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra, hablando de la palabra de Dios, y lo está asimilando como una espada. Y dice que esa espada tiene más filo que una. O sea, esa palabra es más cortante que una espada de doble filo. Pero además de eso, penetra hasta la división del alma y del espíritu. O sea, llega hasta donde nada más puede llegar. De las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa, óyeme bien, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú te alimentes de la palabra de Dios, óyeme bien, no te distraigas por nada. Que nada robe tu atención, porque acuérdate, hoy colocas a Dios como el Señor de tu vida, sintoniza en tu corazón y nada puede atrapar tu atención sino solo Él. Hay que morir, óyeme bien, al afán de cumplir con el culto a Dios. No importa el tiempo que tengas que durar ahí recibiendo la palabra, pero debe haber esa ansiedad por recibir su palabra. ¿Aló? Porque es el día del Señor. Dios te dio toda la semana para que trabajes. Si quieres matarte trabajando cada 12 horas, hazlo. Pero lo mismo, dedícaselo a Dios. Con toda tu fuerza, con toda tu energía. ¿Aló? Así que eso es lo que dice Hebreos acerca de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos debemos meter de lleno en fortalecernos y crecer en esa palabra. Pues el crecer en la palabra no es una opción, es una necesidad de todo creyente. Un creyente que no conoce la palabra, que no medita en la palabra, es un creyente raquítico espiritual, es un creyente anoréxico espiritual. Dios quiere llenarte, Dios quiere nutrirte, pero necesita recibir su palabra. Necesita recibir cada vez más su palabra. Amar la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es viva. Óyeme bien lo que te voy a decir. Ningún otro libro en el mundo es palabra viva como es la palabra de Dios. Entonces, única palabra que es viva es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué viva? ¿Por qué es viva? Porque tiene vida en sí mismo. ¿No así? La palabra de Dios es el verbo. La Biblia dice que Jesús es el verbo, o sea, la palabra. Cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo al mismo Cristo, porque la palabra es Cristo materializado. La palabra es la expresión de Dios, de su voluntad. Cristo es la expresión de Dios, de su voluntad. Pero la palabra tiene un poder que no tiene ningún otro libro. Y es que cuando tú te alimentas de ella, dice la Biblia que penetra hasta la división del alma y del espíritu. ¿Sabes lo que significa eso? Que es la única que llega hasta lo más profundo de tu ser y desde ahí comienza a operar con poder para transformarte, cosa que no hace ningún otro. Pero eso lo hace la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. La locura de la predicación, porque no se puede entender, para el mundo es locura el hecho de que la palabra de Dios haya llegado a nuestra vida y nos haya traído salvación, haya despertado nuestro espíritu para que podamos creer en el único Salvador, y su nombre es Jesucristo. Pero porque es viva también, dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 21. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 21. Lo voy a leer en beneficio de todos. Dice así: en el principio creó Dios, ¿qué creó? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios. ¿Entonces qué? Eso significa, entonces habló la palabra
¿Qué sucedió? Hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios, entonces habló la palabra de Dios. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo. Y sigue leyendo hasta el versículo 21, te vas a dar cuenta que dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. Fíjame bien. Dios creó el universo a través de la palabra, del poder de la palabra. Lanzó la palabra. Y en Dios tiene el poder de que la palabra que se lance crea. Por eso es tan importante que yo reciba la palabra de Dios con toda disposición, porque al recibir esa palabra en mi corazón va a crear dentro de mí milagros. ¿Qué dice la Biblia? Dice que si meditas en la palabra, y si la guardas en tu corazón y la pones por obra, es tan importante guardar la palabra en tu corazón, porque ahí, cuando estás en la palabra dentro y tú vas alimentándote de palabra, esa palabra, como es viva, está dentro de ti, obrando, y empieza a manifestarse a través de ti. ¿Y sabes cómo se manifiesta esa palabra que está obrando dentro de ti con poder? Se manifiesta en sabiduría. Y cuando hables, hablarás sabiduría, porque la palabra de Dios está dentro. Cuando obres, obrarás con poder, porque la palabra de Dios está dentro. Te sanará. La Biblia dice que tu palabra es sanidad mis huesos, porque la palabra de Dios está hablando. Esto no lo tiene ningún otro libro, solo la palabra de Dios. Solo la palabra tiene el poder. Por eso es que nuestro lenguaje tiene que ser conforme a la palabra. ¿Sabes? Cuando tú dices, que yo no puedo, estás en contra de la palabra. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Sabes? La palabra dentro de ti, atesorada correctamente, te libera de la depresión. Porque mientras el cuerpo empieza a descompensarse para deprimirte, la palabra empieza a inyectarte desde adentro su poder en medio de todas las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque son las promesas de Dios. Amén. Y cuando tú crees en las promesas de Dios, la Biblia dice que sus promesas son en Él, o sea, en Dios, sí, y en Dios, amén. O sea, sí y amén significa sí se cumple y amén es así es o así será. Significa que en Dios se cumple o se cumple su palabra. ¿Está escuchando? Lo voy a repetir. En Dios se cumple o se cumple su palabra. Por eso la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo ahí? El cielo y tierra podrá dejar de existir, pero la palabra es Dios. El cielo y tierra podrá caerse, pero la palabra permanecerá hasta cumplirse. Y dice que ni siquiera una jota ni una tilde dejarán de cumplirse. Tienes que empezar a creerle más a lo que Dios dice, que a lo que dicen las circunstancias, que a lo que dicen otras personas. Empieza a creerle a Dios. Cuando Dios te da una promesa, atesórala, escríbela, ponle fecha y recuérdala siempre. Dios no se va a ofender, porque tú todos los días le recuerdes las promesas que Él te ha hecho. Porque es su palabra se cumple o se cumple. Pero si atesoras esta palabra dentro de tu corazón, vas a ser transformado. Hay cosas en tu vida que quizás has dicho, Señor, ¿por qué no soy transformado? Sencillo, porque no has atesorado la palabra. Porque la palabra tiene poder para transformarte desde adentro, no desde afuera, desde adentro. ¿Está escuchando?
Date cuenta. ¿Qué dice la Biblia en Génesis, lo que acabamos de leer? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿cómo estaba la tierra? Era un caos. Nuestra vida sin Dios es un caos. Es un caos. Cuando llega la palabra de Dios, trae orden. ¿Quieres ordenar tu vida? Trae palabra a tu vida. Recibe palabra en tu vida. Recibe la palabra de Dios. Atesora. Atesora. Hay gente que es buena para memorizar. Memoriza. Memoriza. Ama la palabra de Dios. La Biblia dice el salmista, por eso, ¿sabes? El capítulo más largo de la Biblia, ¿sabes cuál es? Alguien que me diga cuál es el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119. ¿Sabe de qué trata el Salmo 119? De la palabra. Aleluya. Es un poema hermoso de la palabra. Y uno de los versículos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es como cuando tú vas en la noche. Pero no lo hablemos de ciudad, porque las ciudades están alumbradas. Bueno, ese es el día. Pero cuando tú vas en el campo, que no hay postes de luz, no hay alumbrado público en las veredas, eso es la luz de la luna. Pero la gente tiene que andar, la gente camina de noche porque en las veredas se pueden caminar. Bueno, también es la idea. Pero la gente anda con su linterna y sabe, una linterna, cuán valiosa es. Un simple artefacto, como cuando van caminando y la luz va atrás, ¿verdad? No. Adelante, porque va viendo el camino por donde van a pisar tú, por donde van a transitar tus pies. Tú no puedes caminar en la vida sin poner la lámpara, que es la palabra de Dios, como guía para tu vida. Pero eso significa que tendrás que hacer su voluntad, no la tuya. Porque no es solamente recitar versículos por recitarlos, es practicarlos. Eso es lo que significa que serán lámparas a tus pies. Hay gente que cree que con solo recitar la palabra ya es suficiente, como si esto se tratara de magia. No, esto no es magia, esto es de principios. Y el principio me indica que yo tengo que meditar en la palabra, guardarla en el corazón y ponerla por obra. Cuando lo hago, entonces veré la gloria de Dios. ¿Sabes? Somos seres humanos, somos susceptibles de equivocarnos y nos equivocamos. ¿Sabes por qué nos equivocamos? La mayoría de las veces, porque creemos en nuestra mente obnubilada que estamos haciendo lo correcto, o por lo menos que lo que estamos haciendo no es tan malo. Pero resulta que cuando vas a la palabra te das cuenta que no es el camino que debes seguir, sino que el camino es el que Dios te está trazando. Que debes confiar, que si Dios te dice por aquí, aunque no te parezca, aunque no tenga la decoración que tú quieras tener, aunque no tenga el color favorito tuyo, aunque ese camino tiene unas piedras que tú dices no me gustan pisar las piedras, aunque el camino no sea como te parece, transita por el camino que Dios te está diciendo. Porque, óyeme bien, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el que lleva a la salvación. ¿Por qué es angosto? Porque precisamente a nuestros ojos lo angosto no nos gusta, pero Dios dice camina por ahí, porque entonces verás la gloria de Dios. Es confiar en su palabra, no en el concepto humano, no en la sabiduría humana, no en los conceptos filosóficos de este tiempo, no, en la palabra de Dios, y hoy más que nunca. Porque la misma Biblia dice que en los postreros tiempos la ciencia aumentará. Y sí que ha aumentado la ciencia en todas las áreas, y las letras han aumentado. Pues la gente obviamente se puede desviar fácilmente siguiendo la filosofía de un hombre, creyendo que eso es lo que le llevará a salvación. Déjame decirte, por muy sabio que sea cualquier persona aquí en la tierra, no le llega ni a los tobillos al Señor. Confía en Dios, confía. Dios es un Dios de misericordia. Dios nos da miles de oportunidades. Y hoy te está dando la oportunidad recordando que debes confiar en Él, no en lo que tu sabiduría
te está dictaminando. No en lo que tu racionalismo te está dictaminando, sino en lo que la palabra de Dios te está dictaminando. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Sabes cómo puedes ordenar tu vida? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a traer todo, es la que va a traer dirección. La palabra de Dios. Date cuenta, ¿qué fue lo que trajo orden al mundo cuando Dios habló? Eso fue lo que trajo orden. Dios no dijo, ay Señor, este mundo está desordenado, ángeles, organícenlo y después hablamos. No. Lo único que podía traer orden a la tierra era su palabra. Amén. Y lo único que puede traer orden en este tiempo de desorden moral, de desorden social, de desorden político, es la palabra de Dios. Es lo único que puede traer orden. Usted es cristiano, usted tiene que ser un cristiano de palabra. ¿Qué significa eso? Debe conocer la palabra de Dios. Quiere cumplir su propósito en ti. Pero es necesario caminar en la palabra. Dice la Biblia en el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Dios es soberano. Oiga bien. Qué lindo es que estemos en las manos de Dios dispuestos a hacer lo que sea. Porque estamos obedeciendo su palabra. Estamos obedeciendo su palabra. Oye, cuando obedezca su palabra, no te preocupes por más nada porque Dios cuidará de ti. Pero mientras tú obedezcas su palabra, tú estás cuidándote de ti mismo. ¿Qué es mejor? ¿Que tú te cuides a ti mismo o que Dios te cuide? Pero su palabra es un alimento. Es tan famoso aquella escena donde el diablo tienta a Jesús, ¿se acuerdan? Jesús fue al desierto a hacer un ayuno y justo cuando sintió hambre, el diablo apareció. Porque el primero que aparece en tu vida cuando hay necesidad es el diablo. ¿Sabía usted eso? Claro, porque él quiere llenar ese vacío en ti, pero de una manera totalmente errónea para atraparte. Y ahí es donde nos equivocamos, que en vez de ir a la palabra de Dios, vamos a otras cosas. Nos equivocamos, porque tenemos vacíos en nuestras vidas, que solo Dios puede llenar, que solo su palabra. Pero era Jesús. Sin embargo, como hombre pudo vivir todo esto. Y entonces, el diablo se le apareció. ¿Qué le dijo? ¿Tienes hambre? Mira, ve, aquí tienes las piedras, conviértelas en pan, tú tienes el poder, mira qué cuesta. Una de las cosas que tiene que ver el enemigo, ¿sabe qué es? Que es adulador. Es lisonjero. Él te va a hablar de una manera que tú, de verdad, yo porque estoy perdiendo el tiempo en él. Yo por qué no hago esto, yo por qué no hago esto otro, yo por qué no hablo con fulanito, sutanito, yo por qué no me uno aquí, yo por qué más bien no hago. Ahí el diablo hablando. Y Dios, esperando que lo escuches, esperando que obedezca su palabra, esperando que le consultes a él. Señor, pero si yo estudié esto, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Mira, tú puedes tener 30,000 magísteres, pero toda esa sabiduría, ya tú sabes lo que es delante de la sabiduría de Dios. No es nada. Gloria a Dios por los estudios académicos. Si pueden alcanzar todos los doctorados habidos y por haber algo. Pero quiero recordarte algo. La verdadera sabiduría te la dará Dios. ¿Qué le respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Quiere decir que aunque nuestro cuerpo físico se alimenta de lo que provee la tierra, si no nos alimentamos de su palabra, nuestro espíritu va a fallecer, nuestra alma va a caer. ¿Sabes? Es increíble. Estamos en una generación donde hemos visto más gente famosa fallecer que nunca antes en la vida. Porque el cuerpo sufre por deficiencias alimenticias o alimentarias. ¿Cuánto más nuestro espíritu sufre por la deficiencia de la palabra de Dios? ¿Y crees que con lo que estás haciendo ahora mismo en el Señor es
quizás un momento donde voy a dedicarme al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Es la que te hace crecer. ¿Sabes? Es increíble. Cuando un niño no se alimenta bien y padece desnutrición, aunque crezca y algún día resuelva su cuestión de nutrición, va a crecer con ciertas deficiencias en la salud, por el solo hecho de que cuando debió alimentarse no lo hizo. Por eso hay gente cristiana bien intencionada, pero mal nutrida. ¿Sabes cuál es una de las principales responsabilidades mías como pastor? ¿Sabes cuál es? Es nutrirte. Por eso yo no puedo venir aquí a darte una cucharadita, una píldora y ya. Ay, que el pastor se demora mucho predicando. Es que yo vine a alimentarte bien y tú tienes que alimentarte bien. Y si me tengo que tomar el tiempo necesario, lo haré. Depende de ti si recibes el alimento como debe ser. Depende de ti. Porque para darte una píldora, te mando a escuchar cualquier emisora por el cristiano. ¿Te lo? O te mando un mensaje como los que mando en el WhatsApp y ya, con eso es suficiente, mijito. Tome su paso de agua y pase la píldora. Bueno, no, esas son píldoras entre semanas. Tú has venido aquí a recibir la palabra, el alimento, pero depende de si lo recibes, depende de ti si lo atesoras, depende de ti si lo pones en práctica. Depende, ¿sabes? Su palabra nos defiende del enemigo. Dice Efesios 6:17: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oye, ¿con qué se defendió Jesús ante los ataques del enemigo? Con la palabra. Él no se puso a tirarle patadas, él no se puso a tirar una gira, una 360, 570, ¿qué más pudo? Recuerden. No, no se puso a pelear ahí, que yo sí te doy. No. Jesús peleaba con la palabra. Que la palabra te defiende. Porque la palabra es la espada del Espíritu. Y si tú usas bien la palabra, vas a tener defensa ante todo. Solamente recordar. ¿Qué tendrás que hacer? ¿Qué dice la palabra que tienes que hacer en un momento dado? Lo harás. Esa será tu defensa. ¿Sabes? 3 veces Satanás tentó a Jesús con cosas que le dijo. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que Satanás le citó la palabra también. Ten cuidado, porque hay gente que te va a citar la palabra, pero si tú no estás bien preparado en la palabra, te vas a envolver, porque hay gente que usa la palabra pero para lo malo. Satanás lo usó para alimentar a Jesús. Si tú analizas y ves, te das cuenta que todo lo que le dio Satanás era bíblico. De ahí es donde salen las sectas, de ahí es donde salen los falsos profetas, de ahí es donde sale toda esta gente que vive en la religiosidad. ¿Por qué? Porque cogen la palabra y la tuercen y te envuelven. Como tú no sabes palabras, tú dices, ay, de verdad. Y te dejas enredar. Pero cuando tú estás alimentado en la palabra, alguien te viene con un cuento chisme, tú dices, no me quedes. Ahí escrito está. Dice Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, oye, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ganando la palabra de Dios. Oye, mira, hay gente que dice, ay, a mí me hubiera gustado estar en el tiempo de Jesús y escucharlo a él directamente. Y yo digo, no aguantan una predica de 1 hora, pero no iban a aguantar los sermones del que duraban 3 o 4 horas. Ay, hubiera querido ser discípulo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseñaba hasta el amanecer. Dice la Biblia que un día estaba enseñando normal y ya era de madrugada. Y un pobre joven, los jóvenes del Señor. El joven se había cansado de comer en el platero varias veces. El smartphone, y se sentó en la ventana y estaba. Exacto, el mismo creía que él le decía amén a vos, pero es que estaba cabeceando. Cuando se cayó de la ventana, ¡guau! Al piso, muertecito. Eutico. Que Dios tuvo misericordia del pobre Eutico y el apóstol Pablo lo resucitó. Pero oye,
Hay gente que enseñaba largo y tendido. Hay gente que se casa porque estoy enseñando 1 hora. Hermano, ama la palabra. Pero el que ama la palabra no se aburre. Y se gusta nada. De pronto un momento el cuerpo, claro, porque Jesús se lo dijo a Pedro. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando me encontró durmiendo, que no había orado. Claro, te va a dar, el cuerpo te va a decir, levántate, lárgate de aquí, vete ya, tienes hambre, ahora, y tú no le vas a hacer, tú dices, no, la palabra, primero es la palabra, ahí es donde tú vas a ejercitar tu espíritu. Entonces dice que Jesús estaba hablando y se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue el quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entre bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y a otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. La palabra fue lanzada, porque la palabra de Dios es eficaz. Hay que cambiar el lenguaje. Empieza a declarar palabras. Algunos te dirán loco, tu familia dirá, ya estás loco. Dices, sí, pero yo declaro sanidad, yo declaro provisión. Pero tienes que hacerlo con ese gozo que trae la bendición de Dios. Abre tu alacena. Yo sé que de pronto lo que hay es una lentejita en el rinconcito que no puede quedar. Pero tú declaras, está llena de alacena. Vivir, cosas. Yo sé que quizá o tu esposo o tu esposa son los primeros que te van a decir, estás loco, no importa. ¿Sabes? Lo que menos te debe preocupar es que te llamen loco o loco. Lo que más te debe preocupar es cumplir y declarar la palabra de Dios. Decláralo. Míralo. Declara sanidad. Mira hacia tu empresa y declara, hay solución, hay provisión, hay crecimiento. Mira tus manos, las obras de tus manos, que estás haciendo. Declara la bendición, abre tus labios. ¿Sabes por qué? Porque si tú declaras la palabra de Dios, tendrá un efecto poderoso. Pero tienes que declararla, la que está atesorada en tu corazón. Tú no puedes hablar lo que no hay en tu corazón. Tú vas a hablar en fe lo que hay en tu corazón. Y para eso tendrás que atesorar la palabra. ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Sabes? El Señor simplemente dijo, ok, ya no alcanzo a llegar, no quieres que entre a tu casa. Jesús respetaba. Decía, ok, sano será. Cuando llegaron, estaba sano. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. Yo declaro hoy que esta palabra no regresará vacía. Así como ha salido desde este lugar del altar, se ha ido vaciando y ha llegado a los corazones de esa palabra. Y empieza a surtir un efecto poderoso en el Señor. Empieza a abrirte la mente espiritual. Empieza a sensibilizar tu espíritu. Empieza a traer sanidad. Empieza a cambiar los paradigmas, las estructuras. ¿Sabes? Estamos llenos de estructuras, de paradigmas. Dile al Señor, rompe con todo aquello, Señor, que me impide entender tu voluntad. Rompe y quita todo aquello en mi vida que me impide obedecerte como tú estás esperando. Aunque me cueste. Pero es tiempo de obedecer a Dios.